Que el Señor te bendiga, amada iglesia, que tengas una muy, pero muy buena noche. Damos gracias a Dios una vez más que estamos a través de este portal y que nos permites entrar a tu casa, a tu familia, trayendo la palabra del Señor. Qué bueno que es en estos tiempos tener palabra. El que tiene la palabra tiene la prosperidad. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia en Hebreos, capítulo 11, a partir del verso 1 al 6 voy a leer. Tiene como título la fe. Dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quién manda saludos? Lautaro. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sí. Máximo Sánchez. Maxi, que el Señor te bendiga. Quiero aclarar si alguien que hemos venido tocando temas muy profundos que producen a veces inquietudes, dudas. Estamos para contestar preguntas, así que si hay un momento para canalizar dudas, son estos portales. Por eso yo le quiero decir a la iglesia, las preguntas para nada molestan, entorpecen, no están de más, sino que quiero contestarle preguntas si tienen alguna inquietud en el nombre del Señor. Sí, ¿quién manda saludos? Pastor Miguel. Pastor Miguel, Dios te bendiga. César, qué grande César. Rebeca, Dios le bendiga. Familia, en el nombre de Jesús. Lourdes, Dios te bendiga. Esteban David González. Esteban, que el Señor te bendiga. Josué Bunster. Josué, bendiciones ahí en Chile, en el nombre del Señor. Marianela. Mari, Dios te bendiga, pastora. Saludos desde Cristo la Solución, San Justo. Saludos en el nombre de Jesús, bendiciones. Brian Stanley desde Brian, que el Señor te bendiga, Houston. Te bendigo, Brian, amigazo. Bendigo tu casa, tu familia. Un fuerte saludo a todos los tuyos. Ahí a tus hermanos, a Sarita, a Morgan. Bendiciones, Brian, bendiciones. A Vero Ríos. Vero, bendiciones en el nombre del Señor. Dice: buenas noches, profeta. Usted no tiene idea de la bendición que ha sido para mí, para mi vida, para mi familia, cuando ha venido el Redentor, desde la primera vez que mis niñas eran pequeñas. Amén. Que el Señor te bendiga. Dios te bendiga, San Lorenzo. Bendiciones para el apóstol ahí, Daniel y toda su gente. En el nombre de Jesús, esa labor tan maravillosa que hacen ahí. Bendigo en este tiempo a todo el sistema educativo que tiene San Lorenzo y a la iglesia. Buenas noches, profeta y familia. Desde Santiago de Chile, Dios les bendiga. Bendiciones, Santiago de Chile. ¿Quién manda? Pastores de Córdoba, Mariela y Cristian. Cristian, Mariela, en el nombre de Jesús. Bendiciones, estamos orando por Córdoba, estamos orando mucho. Ceci Manzano. Ceci, bendiciones, sobrina. Vivi, familia. Vivi, Ángel, Dios les bendiga, bendiciones. Saludos, familia Núñez, desde San Justo. Amén, bendiciones a la familia de Alfredo. Dice la palabra de Dios: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, hablaba por ella. Y dice el verso 5 de Hebreos capítulo 11, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice el verso 6, pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que se busca. Y dice el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué es la fe? Es una atmósfera donde uno se mueve en la seguridad que Dios está con uno y que Él va a obrar y que no va a desamparar. Dice la palabra de Dios claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en estos tiempos creo firmemente que la Iglesia está siendo sacudida en este punto, en el punto de creerle a Dios por sobre todas las cosas, en este punto de decir, yo soy una persona de fe y tengo principios y una manera de vivir y una forma de pensar en la cual con esta característica yo agrado a Dios. Por eso dice la palabra que sin creerle a Dios, sin fe, es imposible. O sea, Dios no mira otra cosa y lo único que a Él le agrada no son las obras. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Pero, ¿por qué? ¿Qué características da una persona de fe? ¿Cómo se define una persona de fe? Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Y Dios fue claro. Dios le dijo a este hombre, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Pero Dios no le dijo a Abraham, mira, yo te voy a llevar a las tierras de Canaán, voy a hacer esto y esto y esto. No, lo que Dios le planteó fue una posición de fe. De toda la tierra, el único que daba características que lo agradaban al Señor era Abraham. Y Dios correspondió a esa posición. Dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 3, verso 6, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Uno puede, frente a Dios, sumar o restar, de acuerdo a nuestra posición y de acuerdo a nuestros principios. La tierra en este momento no le agrada a Dios, porque está haciendo lo incorrecto. Mata, miente, roba, hace cosas extremadamente anti Dios. Las personas en este tiempo, con la crisis que estamos viendo, cómo es que se desarrolla, las determinaciones que están tomando. Dicen las estadísticas que han subido los niveles de pornografía que la gente está mirando en sus hogares, en el seno familiar. Pornografía, tanto hombres como mujeres. O sea, qué terrible, cuánta depravación. ¿Está bien que un cristiano mire eso? No, para nada. Eso es pecado. Pero en la misma sintonía también está la incredulidad, porque es la fe la que a mí me lleva a tener justicia frente a Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, verso 6. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿cómo creyó? ¿De qué manera creyó? ¿Cómo él se paró frente a Dios? Es bastante fácil en las cosas pequeñas. Bueno, está mal hacer esto, no lo hago más. Está mal hacer aquello, no lo hago más. Cambios personales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando Dios pide algo más? Porque te quiero decir algo, iglesia.
Cuando Dios te pide, no es que te quiere sacar, sino que te quiere dar. Cuando Dios te está demandando algo, como en este tiempo, lo que quiere Dios es que nosotros nos paremos bajo los principios espirituales de la palabra, que la iglesia pueda ser luz en este momento de esperanza, que pueda ser luz en este momento de conmoción en la sociedad, que la iglesia sea un moderador de paz, un moderador de tranquilidad, y a veces no lo estamos haciendo. Dice la palabra de Dios en el verso 7 de Gálatas capítulo 3, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fíjese el modelo, no la moda, sino el modelo. La iglesia en estos últimos 30 años, que es lo que cualquier cristiano puede tener en memoria, la iglesia estuvo muchísimo de moda y hizo muchas cosas porque otros hacían. Y quizás eso no agradó a Dios. Y si esto no es así como lo estoy diciendo, ¿por qué de repente el Señor permite sacarnos de nuestros templos, meternos dentro de nuestros hogares y no poder tener reuniones como las hemos tenido en estos últimos siglos? ¿No será que Dios nos quiere hablar de una manera determinada? ¿No será que el Señor nos está hablando cara a cara con esta situación? Porque mire, yo le creo a la palabra. La palabra de Dios es clara. Dice que Él transforma toda maldición en bendición. Yo no me siento ni recluido ni prisionero. Es más, en este momento muchos de nosotros estamos trabajando mucho más de lo que estábamos haciendo en tiempos normales. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Por qué Él permite que nosotros estemos recluidos en nuestros hogares, que tengamos días determinados para salir y otros días no podemos salir? Yo creo que en este tiempo lo que está queriendo el Señor es una revalorización de todas las bendiciones que hemos tenido y que no nos hemos dado cuenta, porque nos habíamos acostumbrado a tenerlas, porque ese es el problema. Cuando uno está acostumbrado a tenerlas y no valoramos lo que se ha hecho para que nosotros la pudiéramos obtener. Dice la palabra de Dios, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fíjate la herencia que nosotros tenemos. Fíjate el linaje a donde nosotros pertenecemos a través de Jesucristo de Nazaret y de su sangre. Sin embargo, yo te hago una pregunta. ¿Leemos la palabra todos los días? ¿Tenemos una comunión diaria con el Señor todos los días? ¿Por qué nosotros en determinados tiempos lo habíamos dejado de hacer? ¿Por qué nos habíamos olvidado de lo que somos? Tiene que venir una crisis a nivel mundial y tiene que venir un tiempo de pánico, de zozobra, de incertidumbre para que nosotros nos volvamos a Dios. ¿Tiene que ser esto así? Dice la palabra de Dios en el verso 8. Y la Escritura dice, verso 8 de Gálatas 3, y la Escritura previendo, o sea, Dios ya sabía de antemano lo que iba a suceder. Nada, te puedo asegurar, para paz de tu corazón, nada de lo que está sucediendo hoy en la tierra no está escrito en la palabra. Nada de lo que va a suceder sobre la tierra, no hay nada que esté suelto. Porque la palabra de Dios es clara. Dice, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio antemano la buena nueva. O sea que Dios fue el primer portavoz de la evangelización. Dios se aproximó a un hombre de fe. Dios se aproximó a un hombre de pacto. Dios se aproximó a un hombre con una fidelidad poco común sobre la tierra. Dice la palabra de Dios, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Lo tomó a Abraham y le dijo,
Mira, Abraham, yo te voy a decir lo que voy a hacer sobre la tierra. Van a pasar los siglos, la sociedad se va a multiplicar, la gente se va a olvidar de mí, se va a olvidar de que salió de mí y que yo soy el creador. Pero te voy a decir algo, a través de tu vida y a través de tu modelo, porque eso fue lo que fue Abraham, un modelo establecido por Dios. Por eso Abraham, la Biblia lo va nombrando en todas las facetas y en todos los libros de la palabra. Porque cuando Dios quiere visibilizar una posición, cuando Dios quiere visibilizar un principio de Él, pone un modelo. Por eso el Señor dijo en su palabra en Éxodo capítulo 20, no te harás imagen, no te harás ningún modelo, ni de la tierra ni del cielo. No te harás modelos de barro, no te harás modelos de madera, no te harás modelos de nada. No seguirás a ningún hombre, ni lo vas a adorar, ni te vas a postrar frente a ninguna imagen, modelo. El hombre hoy, ¿a qué se postra? Hoy se postra frente a una idea, éxito. Y todo lo que tiene éxito lo sigue. No importa si el éxito viene del mismo anticristo, de Satanás, de la bestia, del mismo infierno. Si tiene éxito es potable. Si tiene éxito es imitable. Y a veces no todo lo que tiene éxito es conveniente. ¿Cuántas cosas nosotros hicimos que no convenían por estas cuestiones de éxito? Por estas cuestiones de victorias del alma. Dice la palabra de Dios que Dios toma a Abraham. Dios toma a este hombre. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios escoge a este hombre que caminaba sobre la tierra? No era un modelo de éxito, para nada. Abraham vivía en tierra de Ur, tierra de caldeos, era una persona gentil, el pueblo de Israel no caminaba sobre la tierra todavía, no era una nación conformada, vivía en tierra de Ur, el padre de él era fabricante de ídolos y era una persona promedio, no era multimillonario, no tenía éxito, ni tampoco había tenido éxito como padre porque no había podido tener hijos. Y era viejo. En el momento que Dios llama a Abraham, en ese preciso instante, él tenía 75 años. Si tú tuvieras que tomar una persona para trabajar, ¿tomarías un anciano de 75 años? Sin embargo, Dios lo tomó por una característica. Abraham era una persona determinada. Y una persona determinada siempre marca posición. Una persona determinada siempre va a haber gente que lo va a seguir. Una persona determinada es una persona que produce cambios, aunque esos cambios sean molestos. Una persona determinada lo que va a hacer es hacer historia. No va a hablar de historias de otro, sino que los otros van a hablar de la historia de él. Quiere decir que la posición de fe y la palabra de fe de Abraham lo llevó a una postura frente a Dios, donde Dios dijo, este es el hombre que yo necesito, este es el corazón que yo necesito. Pero, ¿qué era lo que Abraham le daba a Dios para que Dios tuvo este favor hacia este hombre y hacia su casa, para escogerlo no de cualquier manera,
porque te acabo de leer que todos nosotros somos hijos de Abraham. Quiere decir que cuando Dios mira a la iglesia, la mira con la característica de la fe de este hombre y con lo que este hombre le supo dar a Dios. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Si tu fe no tiene frutos, estás muerto. No tienes vida interna. Y uno cree que de repente haciendo buenas cosas agrada a Dios. No, la Biblia no dice eso. No habla de eso. Sin embargo, ¿cómo Dios le demuestra al cielo y a la tierra la característica por la cual Abraham definió que Dios le tenía que dar la evangelización? Le dijo, serán benditas en ti todas, dice todas. Y cuando Dios globaliza, es la tierra dentro de ella y fuera de ella. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por esta cuestión que Abraham le supo dar a Dios. Dice la Biblia en Génesis, capítulo 22, verso 1. Y aconteció después de estas cosas que probó. Dice, probó Dios a Abraham. Lo importante de una prueba, de una situación en la cual Dios nos involucra, o por así decirlo, nos mete, no es pasarla. Hay un dicho sobre la tierra que es prioritaria, pero es una costumbre popular y es un dicho popular. Lo único que quiero es pasarla bien. Sí, sobre la tierra uno puede pasarla bien. El tema es qué pasa después que dejamos la tierra. Porque la vida es eso, 70, 80, 90 años y después la decisión final. Y una de las cosas en las cuales hoy la iglesia se está confrontando es la realidad. Porque si bien dicen que en algunos países la curva bajó, pero estamos hablando de 150, 160, 170 muertos por día. Y vamos a ver cuando salgamos de esto cuánta gente verdaderamente padeció esto. Dice la palabra de Dios, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. O sea, chequeó. No solamente para que el cielo pudiera ver la posesión de un hombre cuando ama, sino que la tierra. Por eso Dios escogió a este hombre como modelo y le dijo a la iglesia, ustedes nacen desde este punto y quiero que tengan esta característica. ¿No será que con todo lo que está sucediendo en este momento y todo lo que va a suceder, porque la Biblia es clara y yo vuelvo a repetir, yo le creo en la palabra, dice que esto será principio de dolores, pero no para la iglesia. O sea, hay muchas personas que frente al rapto, frente al anticristo, frente a la bestia, frente al tiempo final se atemoriza, pero la iglesia no va a vivir nada de esto. La iglesia va a ser arrebatada y va a ser llevada al cielo, a la presencia de Dios. Por eso es importante que no te turbes, pero sí que es importante, si la dudas, que te arrepientas de tu pecado. Porque si estás dudando es porque tu espíritu está dando testimonio que no estás muy bien parado frente a Dios. Y es tiempo de pararse frente a Dios. Es tiempo de arrepentirse como uno se tiene que arrepentir. Y hacer las cosas de cristiano que Dios nos está mandando. Dios nos da una comisión hoy, por tanto, id y haced discípulos. ¿Cuántos discípulos hiciste en esta semana? ¿A cuánta gente evangelizaste? ¿O pensás que no hay gente para evangelizar? Imagínate, nosotros los cristianos se nos está moviendo la estantería. Imagínate una persona que no tiene a Dios, que está dependiendo del sistema, que está dependiendo de un hospital, que está dependiendo que si le ponen el respirador o no. Esa persona está sufriendo mucho más que nosotros. Dice la palabra de Dios, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham,
Y él respondió, heme aquí. O sea, Dios le dijo a Abraham, con esa H tan maravillosa, esa H que le agregó Dios al nombre de Abraham, eso significa el hálito de Dios, la bendición de Dios, la sabiduría de Dios, la presencia de Dios. Por eso Isaac le nació después que Dios le cambió el linaje a Abraham. Porque hasta que Dios no le cambió el linaje, Dios no le dio a Abraham. Sí le dio a Ismael. Y fíjese los hijos de Ismael cómo están hoy, que no creen en Dios, en el verdadero. Ellos creen en Alá, porque Ismael es el padre de todos los árabes. Pero cuando Dios le da el linaje, cuando Dios le da a Isaac, cuando le cambia el linaje. Pero fíjense esto, que Dios le dijo a Abraham, y Abraham le dijo, heme aquí. Siempre Abraham, cuando Dios lo llamó, respondió, sin importar el qué ni el para qué. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a cuestionar. O sea, yo voy a hacer esto, pero explícame por qué lo voy a hacer. Entonces, esa posición a mí me lleva hacia la incredulidad. No, porque si voy a hacer algo yo tengo que saber qué voy a hacer. Y mi pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos notifique? Yo creo que la bendición de Dios está y está en la palabra. Dios nos informó a través de la palabra de todos estos tiempos. Y también nos informó claramente que todo lo que empieza termina. Por eso Él dijo, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Ahora, hay muchas cosas que Dios no está obligado a notificarnos. Sin embargo, nos aclara, nos notifica, nos dice, miren que va a suceder esto, miren que va a pasar esto. Abraham respondió, heme aquí. Esa es la posición. Dios le dijo a Abraham y él dijo a la orden, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Sin saber qué. Pero fíjense lo que le pide Dios. Verso 2 de Génesis 22. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que te diré. ¡Wow! ¡Wow! Es muy fuerte esta palabra, fuertísima. No le nombró a Ismael, no le dijo, toma a Ismael y a Isaac. Estaban los dos sobre la tierra. Sin embargo, Dios le dijo, toma el hijo que tuviste con Sara, por el que estuviste esperando 128 años, y que ahora tiene 10 años, toma ahora a tu hijo, a tu único Isaac, porque Abraham sabía que de Sara no iba a tener otro, que ese era el primero y el último, y que Isaac era el heredero de todo lo que era Abraham. En Isaac se resumía la herencia, en Isaac se resumía la multiplicación de la prosperidad, en Isaac se resumía la multiplicación de la bendición para todas las naciones. Sin embargo, Dios le dijo a Abraham le dijo, heme aquí de la tierra, y Dios le dijo, después de esa palabra, después de esa frase, heme aquí, dice la palabra de Dios, que él escuchó de Dios, toma tu único Isaac, toma a lo más preciado, a lo más costoso, a lo que considerás por lo cual estás sobre la tierra y ofrecémelo.
Cuando Dios te pide algo, no te quiere quitar, sino que te quiere dar. Abraham estaba en una disyuntiva: obedecer o decir, no, esta voz no es de Dios, no sos vos Dios. Abraham no... ¿Cómo? Yo ofrendé, diezmé por este hijo, porque eso fue lo que hizo Abraham, diezmó a Dios, porque hay dos tipos de diezmo. Hay un diezmo levítico, un diezmo de la ley, de Malaquías, capítulo 3, pero hay un diezmo que es un diezmo de gracia, de Hebreos, capítulo 7. Abraham supo darle el diezmo a Melquisedec, rey de Salem, al que no tiene principio y no tiene fin, Dios. Y Dios le dijo, toma este hijo, que sé que no vas a tener otro, y ofrécemelo. La segunda generación de hombres, en Abel, Dios encontró el mismo modelo, porque Abel tomó el macho de su rebaño y se presentó frente a Dios. Por eso Dios escogió a Abel y no escogió a Caín. Y fíjate esto, que Dios se enamoró tanto de la fe de Enoc que lo arrebató antes de la muerte, y eso lo dice ahí en Hebreos que te estaba leyendo, Hebreos 11. Si tú ves todo ese capítulo, vas a ver a la gente en la cual Dios se basa y escoge para poner su gloria y su gracia. Porque no es nuestra persona la que tiene que tener frutos, sino que es la fe de nuestro corazón es la que tiene que tener frutos, porque es la única que agrada a Dios. Dice la palabra de Dios claramente en Génesis 22, verso 2, toma ahora tu hijo, toma tu jubilación, toma tu seguridad, toma la persona que cuando no puedas caminar va a darte de comer en la boca. Dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Saben? Hay mucha gente en este tiempo que cuando no tiene la contención de un templo, no saben qué hacer. Y esto es lo que Dios está enseñando en este tiempo. Que nosotros le entreguemos a nuestro Isaac, le entreguemos nuestra vida. Porque es muy fácil adorar con una plataforma, es muy fácil tener fe en equipo cuando estamos todos juntos. Pero ahora Dios está plantando otro modelo, se está moviendo de otra manera en este tiempo y se va a seguir moviendo bajo estas esferas, en la cual Dios está confrontando a la iglesia para que tome madurez. Porque ya no estás contenido por un grupo que te dice portate bien, portate bien. Porque ¿saben cuál fue el problema de la iglesia en estos últimos 30 años? No hacer una reforma, sino que se convirtió en un reformatorio. Y le empezó a enseñar a la gente cómo tiene que portarse. Y los hizo autodependientes, almáticos, donde los predicadores enganchaban al corazón de la iglesia, a su alma, a su corazón, y lo seguían por todos lados, de una manera almática. Abraham tuvo problemas con esa relación almática. Abraham se llevó a Lot, Dios le dijo que dejara todo. Sin embargo, cuando salió se lo llevó a Lot. Y Lot era una relación almática para Abraham, y las relaciones almáticas siempre causan problemas. ¿No será que en este tiempo la iglesia se había enamorado de sus éxitos, de sus templos, con sus escaleras mecánicas,
¿No será que en este tiempo la iglesia se había enamorado de sus aviones personales? ¿No será que en este tiempo la iglesia se había enamorado de sus tremendas casas de 20, 30, 40 millones de dólares? ¿No será que en este tiempo nosotros nos habíamos enamorado de un museo que le decíamos iglesia, donde lo que hacemos es coleccionar gente? Porque hay coleccionistas de gente. De hecho, que el coleccionista de gente se basa mucho en el número y en la cantidad de gente que tiene. Fíjese esto. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire qué tremendo esto. Y dice la palabra, y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Por qué? ¿Por qué se levantó muy de mañana? Si él tenía que viajar 3 días. ¿Qué apuro había? No, se levantó muy de mañana, ¿saben por qué? Porque él no quería despedirse de Sara, ni tampoco quería contestar una pregunta. Porque si Sara veía que Abraham tomaba a Isaac, su niño, Sara le iba a decir, Abraham, ¿dónde vas? Y Abraham no mentía. Le iba a decir, voy a ofrecer a Isaac en sacrificio. ¿Usted cree que Isaac, su madre, lo iba a dejar ir? Y si Abraham salía, Sara no lo iba a detener. Yo aprendí a través del matrimonio que a mi esposa se le puede tocar todo menos sus hijos. Y nosotros los seres humanos tenemos un imperfecto amor. Imagínese nuestro Señor que en este tiempo le están tocando sus hijos. ¿Usted cree que no va a traer justicia a Dios a la tierra? Por supuesto que sí. ¿Usted cree que los impios van a zafar de esta? No, nadie zafa. De Dios nadie zafa. Los científicos que generaron la modificación de este virus para atacar a la sociedad, al mundo, la van a tener que pagar. Los laboratorios que están reteniendo la vacuna y que están presionando para que venga el microprocesador para ponerlo debajo de la piel, ¿usted cree que Dios no va a traer justicia sobre esto? Por supuesto que la va a traer. Sea quien sea. Capaz que lo que hoy se está diciendo el conocimiento público que es este o el otro, capaz que no es cierto. Pero sí, lo que es cierto es que este virus modificado está y que alguien lo generó. Dice la palabra de Dios, y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Y al 3er día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y yo me imagino a este hombre, porque yo también soy padre. Tengo 3 hijos, una familia establecida, firme en el Señor, y tengo la bendición, la tremenda bendición
Y el muchacho, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjese la palabra que él utiliza. Que en esta me lo sacrificás vos. Vos no vas a usar ningún siervo de tu casa para el holocausto. Y Abraham llamó sacrificar a su hijo arriba de un altar frente a Dios, adoración. En esos 3 días tuvo un proceso de cambio. Él se había aferrado a Isaac con uñas y dientes y lo estaba amando más que a su propia vida. Y dice la palabra de Dios que él, cuando llegó al monte Moriah, le dijo a sus siervos, después de haber tomado la leña, el cuchillo, nosotros vamos a adorar al Señor. Por eso nosotros enseñamos en la iglesia que la palabra es para el pueblo, para todos nosotros, pero la adoración es para Dios. Que cuando nosotros cantamos, porque el mundo no sabe por qué cantamos, ellos creen que nosotros nos sacamos el frío, que nosotros entramos en un estado de frenesí, y no se dan cuenta, ni no se van a dar cuenta nunca, porque el muerto no puede comprender las cosas que hace la gente viva. Que nosotros, cuando adoramos, le entregamos todo nuestro ser al Señor. Por eso en el cielo los ángeles tienen una adoración continua. Porque en el cielo no se ora, en el cielo se adora. Es la tierra, es este lugar para tomar la elección. Es en esta vida donde vos, como cristiano, te parás en la fe, en el nuevo pacto, y haces de tu vida una adoración. ¿Qué es adoración? Es entrega. Cuando vos entregás tu sueño, cuando vos le decís al Señor, mira Señor, acá tenés mi vida. Si hubo una cosa que nos hemos olvidado como iglesia en estos 2000 años, era la postura de adoración que tuvo la iglesia primitiva. Pero no en tiempos normales, sino en tiempos de persecución, en tiempos de adversidad. Porque todos adoramos cuando nos va bien. Cuando nos va bien, es como la generosidad. Todos somos generosos con la billetera ajena. Todos somos generosos con chequera ajena. Pero hay que ver con nuestra chequera, con nuestra billetera, qué es lo que hacemos. Abraham, ¿sabés a lo que se determinó? A adorar a Dios aún por encima de su propia vida. Abraham no le negó lo que para él era lo más importante de la tierra. Porque si hubiera sido importante para Abraham un camello, Dios se lo pide. De hecho que Génesis capítulo 13, verso 2 dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ganado, plata y oro. Dicen los dichos en los Talmud que los ganados de Abraham cubrían 70.000 hectáreas. 70.000 hectáreas vienen a ser como 140.000 acres. Cuando los ganados de Abraham pasaban por un lugar, por 3 años no crecía el pasto. Abraham tenía que hacer sus propios pozos de agua porque el ganado de ellos tomaba todo el agua de los ríos cuando él se estacionaba. Sin embargo, para Abraham la riqueza no era importante, sino Dios se lo hubiera pedido. Espero que la riqueza no sea importante para ti. Te vuelvo a repetir. Cuando Dios te pide algo, no es que te quiere quitar,
sino que te quiere dar. ¿Sabes por qué Dios escogió a Abraham? Porque él lo adoró aún por su propia vida. ¿Sabes por qué Dios escogió a Abraham? Porque Abraham amó a Dios aún por su propio derecho. ¿Qué padre con gusto mataría a su hijo? Ninguno sobre la tierra. Esos 3 días fueron una verdadera agonía para Abraham. Esos 3 días, Abraham, en el segundo que Dios le dijera, Abraham, ¿querés tomar el lugar de Isaac?, lo hubiera tomado al segundo y hubiera sido Isaac que hubiera sacrificado a Abraham. Sin embargo, Dios mirando. Y nos dice en este capítulo 22 que después que probó Dios a Abraham en el verso 1, Dios le siguió hablando. Dios le dijo, toma a tu hijo, toma a tu Isaac, a tu único Isaac, y andate al monte Moriah, y allí sacrifícamelo. Y eso fue lo último que escuchó Abraham en ese momento en voz audible. Y Dios comenzó a mirar, y el cielo comenzó a mirar. Es como en este tiempo, Dios nos sacó de los templos. ¿Volveremos? Por supuesto. Pero Dios está mirando. Dios está mirando nuestras vidas. Dios está mirando nuestras familias. Dios está mirando nuestro corazón. Y te puedo asegurar algo, iglesia, que cuando Dios mira, hace mucho más que cuando Dios habla. Y dice la palabra de Dios, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, un lugar que no quería ver. Y tomó Abraham la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Dios le dijo a los siervos que iban con él, ustedes quédense acá, porque no van a entender lo que voy a hacer. Yo voy a ir con Isaac y volveremos. No dijo vuelvo, sino que volveremos. Y dice la palabra de Dios, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Abraham llegó al monte, hizo un montículo de piedra, puso la leña arriba de la piedra, lo hizo arrodillar a Isaac encima, tomó sus 2 manos y lo ató. Pero fíjense esto, que la fe ya había corrido en su linaje, como la fe está corriendo hoy en tu linaje. Fíjate esto, que Isaac en ningún momento salió corriendo, que Isaac en ningún momento se asustó, que Isaac en ningún momento le dijo, asesino, ¿estás loco? ¿Qué es lo que me querés hacer? No. Isaac en paz le dijo, Padre mío, estoy leyendo en el 7, verso 7 de Génesis 22. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, Abraham respondió, he aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Fíjate la pregunta que le hace Isaac, mientras el padre le ataba las manos por atrás, en su espalda. Porque Isaac sabía algo. ¿Qué sabía él? Lo que Abraham siempre le enseñó, que él jamás se había presentado delante de Dios con manos vacías. Y hay algo que faltaba entre ellos dos.
un cordero para el holocausto. Isaac se lo pregunta. ¿Y qué es lo que hace Abraham en semejante prueba? Y probó Dios a Abraham, porque cuando Dios prueba, prueba. Abraham, frente al acto que iba a sacrificar a su hijo, le iba a cortar el cuello con un cuchillo, profetizó del Mesías. Dice el verso 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Yo te quiero decir en esta noche que no va a sucederte absolutamente nada, que no hay veneno que te pueda tocar, que no hay pobreza que te pueda alcanzar. Yo quiero decirte en esta noche que el Cordero de Dios, que el Padre puso por sacrificio, el que está sentado en el trono, es Él el que te está mirando, es Él el que te está cuidando. Yo te quiero decir en este preciso instante que este es el mejor tiempo de tu vida, que es donde Dios te está mirando. No es que Él te está probando, ya Abraham fue probado por nosotros y nosotros somos su linaje y somos su herencia, una herencia de bendición, una herencia de gracia. Yo te quiero decir en esta noche que no hay situación que tú no puedas resolver. Yo te quiero decir en esta noche que no hay nada, absolutamente nada que el mundo pueda hacer sobre ti, iglesia, sino que nosotros estamos por encima del mundo porque tenemos la sangre del Cordero.